Hemos venido hasta las oficinas en Puerto Madero a entrevistar al licenciado Guillermo Pastore, chairman de Special Division. Bueno, Guillermo, un placer estar acá contigo, que nos hayas recibido, que ya estás a punto de partir de viaje, pero bueno. Muchas gracias que hayan venido. Bueno, gracias. Bueno, contanos un poco la experiencia, que vos sos una persona que estás en Miami, en Uruguay, en Argentina. ¿Cuál fue la experiencia que vos viviste en el tema de la pandemia? También, por supuesto, relacionado a la economía, al seguro, al reaseguro. Contanos un poco, ya sé que es mucho la pregunta. Sí, es una pregunta larga y muy abarcativa. Bueno, cuando empezó todo esto, nos tomó a todos de sorpresa, a todo el mundo no estaba preparado, en mi opinión sobrereaccionó y en una primera etapa sobrereaccionó en relación a la ignorancia que había. No estuvieron las alertas tempranas en Wuhan. Como te había comentado, hubo dos vectores muy importantes de contagio que fueron la Feria de Milán, que por eso se propagó rápidamente por Italia y después por Europa, el Año Nuevo Chino, y a partir de todo eso, nosotros desde acá empezamos a ver un montón de muertes, las cuales estaban relacionadas con que los sistemas de salud europeos increíblemente no estaban tan bien preparados para el tratamiento de enfermedades respiratorias y mucho menos para una enfermedad completamente desconocida. Entonces, atrapaban primariamente o contagiaban a la gente más vulnerable, que eran nuestros mayores, y no los podían medicar adecuadamente y morían. Entonces nosotros, el mundo perplejo, veía cómo en economías tan desarrolladas la gente moría de una forma Sí, también atacaba a la gente con comorbilidades, ¿no? También. Absolutamente, todas las comorbilidades, la gente que tenía glucemia, la gente que tenía inmunodepresiones debido a cualquier tipo de tratamiento relacionado con el cáncer o lo que fuese. Claro. Bueno, y a partir de eso se empezó a reaccionar y hay economías o países que operaron de una forma distinta. Nosotros tomamos prácticamente como única medida la cuarentena o la cuareterna, la cual fue muy larga. Y en otros países también se hicieron cuarentenas de una forma diferente, más secuenciada, más federal, en muchos casos como Estados Unidos. La decisión no estaba solamente en manos del presidente, sino de los gobernadores e incluso de los intendentes. Había diferentes tipos de cuarentenas y también había mucho seguimiento en lo que eran los hisopados, todos los seguimientos que de alguna u otra forma la Argentina no tuvo la fortuna de haber tenido tanto y no pudo hacer ese seguimiento. Perdón, ¿no se hizo acá en Argentina ese seguimiento que vos decís? Porque no teníamos la estructura o el tema, obviamente al ser un país subdesarrollado, eso afectó a que no lo pudiéramos hacer. Ser pobre afecta, claramente no es lo mismo ser pobre que ser rico. Países como Estados Unidos o Europa pudieron reaccionar mucho más rápidamente, primero porque Estados Unidos tiene la máquina de emitir dólares, los otros euros, pudieron dar ayudas a las empresas, a las familias, tuvieron más capacidad como para producir todos los testeos, seguimientos e hisopados. Argentina es un país más pobre y que venía también de un momento de depresión de hace muchos años, con lo cual la reacción para poder acceder a todo eso fue mucho más lenta, entonces vio como única medida la cuarentena. A partir de eso, no solamente Argentina, sino en el resto del mundo, hubo un parate económico muy importante, el cual en una primera etapa se estimó que a nivel global iba a generar una caída de 10 puntos del Producto Bruto Interno. No fue tanto, sí fue diferenciado y ya yendo a nuestro tema en especial, claramente cualquier problema que haya en la economía mundial repercute en el seguro y en el reaseguro. Inmediatamente repercute el parate de la actividad económica, hay menos seguro, pero claro, también por otro lado, las expectativas de menor actividad económica generan bajas en las bolsas. Muchos activos colocados en bolsas o en valores o en bonos fueron disminuyendo y a partir de eso los capitales también y por ende, como todas las compañías de seguro y de reaseguro deben apalancarse en la suscripción con el capital que tienen, a medida que lo han visto mermado, tuvieron una capacidad menor. Eso generó en una primera etapa una oferta más deficiente, lo que generó en algunos casos también ciertos aumentos de precio. A su vez, también en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra, hubo una equívoca interpretación que el COVID podía llegar a afectar la cobertura de property de interrupción de negocios, cosa que no es correcta, pero hasta un presidente como Trump dijo, ¿cómo puede ser
que uno compra todo riesgo todos los años y en el momento que tienen que Siniestro. buscar la cobertura de un siniestro no existe. Claro. Entonces hubo muchos jueces que ampararon ese tipo de demandas o ese tipo de iniciativas y eso generó reservas y también una modificación en el esquema de capacidades. Los ramos más afectados obviamente fueron salud, fueron el ramo de vida. ¿No? Las ART, riesgos del trabajo también, fue considerado en la República Argentina una enfermedad profesional, aunque acordaron que esa enfermedad profesional debería ser pagada por el fondo, pero como el fondo no terminó de alcanzar en un momento determinado, tuvieron que empezar a colaborar nuevamente las ART, y esto es un ida y vuelta, pero esas son decisiones más políticas que relacionadas con la cobertura, porque si es algo que no estaba amparado o analizado en una primera etapa y no podía tener una tasa de prima, difícilmente podía ser cubierto. Entonces fue dado como algún tipo de cobertura política que en definitiva terminaron pagando en gran parte las ARTs. Y un tema que vos sabés, seguro conoces muy bien, el tema que me imagino que debe haber sufrido mucho, el tema de la aeronavegación, porque teniendo en cuenta todo el tiempo que estuvieron, digamos, sin trabajar o digamos con merma, eso que pasó, inclusive hay empresas que quebraron. Sí. ¿Eso afectó mucho al seguro de aeronavegación? Aeronavegación viene siendo afectado. Sí. Aeronavegación viene siendo afectado hace bastante tiempo por siniestros. No te olvides que lo del MAX, 737 MAX, realmente que tuvo algunos accidentes, no tantos, pero tuvo paradas todas las flotas de los 737, generó unas pérdidas muy importantes en todo lo que es aeronavegación. Posteriormente, claramente con la pandemia, con haber prácticamente dejado de viajar y tener los equipos parados, eso generó realmente ese parate, un nivel súper importante, no solamente de falta de actividad y falta de negocio, sino también de modificaciones en la forma de suscribir y de tarifar este tipo de negocios. Muchas o la mayoría de las empresas fueron ayudadas muy fuertemente por los gobiernos. American Airlines tuvo realmente una ayuda descomunal de parte del gobierno de los Estados Unidos a los efectos de que no entrara en quiebra. Y muchas otras empresas de aeronavegación también fueron fuertemente ayudadas y subvencionadas por los estados a los efectos de que no caigan en quiebra o en concurso o en Charter 11, como se llama en Estados Unidos. Y eso modificó la forma de suscribir y los precios también. Volviendo a Argentina, el tema de los precios, que vos dijiste que a veces todo esto que pasó hizo que subieran a veces los costos. Lo que se está comentando mucho acá en Argentina es que hay mucha competencia, porque obviamente ha bajado la cantidad de prima, y no sé hasta qué punto es suficiente las tasas que se están cobrando. ¿Vos qué opinás respecto de eso? Que en definitiva no es suficiente. Lo que pasa que ¿Qué va a pasar para estabilizar? Básicamente hay una contracción económica, esa contracción económica lo que determina es menor cantidad de seguros, pero eso no significó necesariamente que haya menos operadores, sino muchas veces estás viendo más cantidad de operadores, están peleando más personas por una torta más chica. Eso genera de alguna forma una presión en la demanda con cierta baja de precios en el seguro en sí y en determinadas líneas de seguro. No es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de automotores, que es una línea de negocios, cuando estamos hablando de RT, que es otra línea de negocios, aunque son la mayoría, entre las dos estamos arriba del 70%, y cuando estamos hablando de un riesgo de crédito o caución, eso sí tuvo otro tipo de análisis e incrementos. Cuando estamos hablando de otro tipo de negocio, como puede llegar a ser un esquema crediticio, un negocio de energía, esos tuvieron otros análisis diferenciales. No necesariamente todos bajaron. Aquel que era fuertemente dependiente del exterior y de una capacidad importante del exterior y no era un riesgo absolutamente retenido en pesos en la República Argentina, y según su segmentación sí tuvo un incremento. Las renovaciones contractuales más importantes de la Argentina, que son julio 1 y que ya pasaron, en líneas generales pasaron bastante bien. Hubo algunos incrementos de precios, en líneas generales segmentados, relacionados con si eran riesgos crediticios o no, con la siniestralidad que habían tenido y la capacidad y la calidad de reaseguro que se estaba buscando en cada uno de los casos. ¿A raíz de todo esto hay reaseguradores que se retiraron de Argentina? Hay algunos reaseguradores que no están viendo a Argentina con los mejores ojos y en algunos muy pocos casos se han retirado, y en otros casos han
suscripto un porcentaje mucho menor de lo que venían suscribiendo con anticipación. Claro, claro. Muchos dicen, algunos especialistas en seguros de caución, a veces no lo dicen en cámara, después que pase todo esto, ¿vos crees que va a haber mucha siniestralidad en el ramo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, todo lo que era obras que se han demorado o algunas empresas... Depende si se ejecutan o no. Bueno, eso es lo que... Bueno, o sea, hay un esquema de dudas en relación a que se ejecuten un montón de cauciones de obras que no se terminaron de realizar cuando se estableció la conjunción de obras entre el sector público y privado, sí, en las cuales hubo adelantos y no se terminaron. Entonces, si realmente se ejecutasen esas garantías, la siniestralidad podría llegar a ser muy preocupante. Y en algunos pocos casos, pero ha habido, se establecieron temas de primer requerimiento, sí, los cuales, desde el punto de vista del riesgo, son todavía un poco más complicados que la caución tradicional. Eso en teoría pasaría cuando se libere todo y que permita al Estado, inclusive con el tema de la doble indemnización y demás, cuando se pueda ejecutar, en el caso que sea viable ejecutar, porque hoy por hoy, yo creo que este año, bueno, por las elecciones y demás, yo creo que no va a pasar nada de eso, pero tal vez el año que viene, ¿no?, nos veamos en una situación complicada. La verdad que no lo sé, es un país un poco históricamente no tan previsible, y que va modificando sus reglas de una forma bastante abrupta, y es por eso que estamos como estamos. O sea, si hubiésemos tenido una estabilidad en reglas de todo tipo, creo que hubiésemos tenido un crecimiento sostenido hace mucho tiempo. Creo que un grave problema que tiene la República Argentina es la anomia, o sea, el no cumplimiento de reglas o no importar las reglas en líneas generales, y que cualquiera las puede vulnerar, básicamente, y no tener el castigo que merece, básicamente. Ahora ya seguramente cuando salga esta nota ya las elecciones, estas primarias, van a haber pasado. ¿Vos qué opinás respecto de las elecciones estas que vienen? Creo que es muy importante. ¿Qué va a pasar con Argentina? No sé qué va a pasar con la Argentina, pero sí creo que toda elección es muy importante. Creo que es el ejercicio más poderoso que tiene el ciudadano de decidir quiénes los van a gobernar. Creo que es importante que la gente vote, no importa la idea que tenga, a quien quiera, pero que vote es fundamental. Sí creo que entre la oposición como general y el oficialismo como general son dos modelos de países diferentes, opinables y sin hacer ningún juicio de valor. Uno va hacia una teoría y otro va hacia otra. Uno cree que básicamente la inflación se maneja con control de precios, con control de importaciones, con controles cambiarios, con todo tipo de controles. La otra esboza de que no es con controles, sino es con libertad. Es opinable cuál es más eficiente, cuál es no. Unos opinan que geopolíticamente hay que ubicarse del lado de Rusia, China, Cuba, y otros opinan que hay que ubicarse del lado de Estados Unidos y un capitalismo europeo. Claro. Son decisiones que el pueblo tiene derecho a analizar cuál de las dos vertientes le satisface más. Y está bien, nada ni es ni mejor ni peor. En mi opinión, hay algunos modelos que son más eficientes que otros y han sido más comprobadamente eficientes unos que otros. Pero ahí está, en materia de seguridad hay algunos que tienen una teoría garantista, la cual establece que una persona por el hecho de cometer un delito no es tan punible porque está muy condicionado por donde nació, por su educación, y otros consideran que sí debe ser punible, y es más, unos abogan porque de alguna forma la seguridad sea un poco más un terreno discutible, y otros hasta por intervenciones federales en casos de narcotráfico. O sea, son posiciones las cuales cada uno se ubicará dentro del que considere mejor para su propia vida. Bueno, nos quedamos con poquito tiempo. Para cerrar, ya sé que es un poquito, el mundo, es mucho decir el mundo, pero ¿cómo nos ve respecto de cómo tratamos todo esto que nos pasó? Que le pasó a todos, porque no es que nos pasó a Argentina, le pasó a todo el mundo, pero lo trataron, como vos bien explicaste, de distinta manera. ¿Cómo nos ve el mundo para invertir? Porque si la gente no invierte, esto no va a salir. No nos ven. No. Ay, básicamente tremendo. No. En líneas generales,
creo que hay una esperanza. La República Argentina, la esperanza que tiene es que dentro de los países pobres, creo que es uno de los que mayor posibilidad de recuperación tiene, no solamente debido a sus recursos humanos, que siguen siendo muy buenos, sus recursos naturales, que todos sabemos que son increíbles, no tenemos problemas étnicos, no tenemos problemas de guerras, no tenemos problemas religiosos, realmente no tenemos demasiados problemas que nos aquejan. Creo que en algún momento tendremos que decidir qué modelo de país queremos, y cuando nos ponemos de acuerdo en algo y los cumplimos, las cosas salen y son eficientes. Un buen día la ciudadanía decidió que era malo fumar, no se fumó más. Es verdad. Y se cumplió. Y estuvo bueno, porque se pusieron de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en 5 o 6 cosas que estén más relacionadas con la convivencia, con la economía, con la ley, como nos pusimos todos de acuerdo con que estaba bueno no fumar, quizá podemos salir más rápido que otros países que no tienen realmente la capacidad que tiene la República Argentina, debido a que no hace tantos años, pero yo ya era chico, teníamos una educación pública muy buena, una salud pública muy buena, una seguridad excelente, teníamos la clase media más pujante de toda Latinoamérica y estudiaban en muchos lugares del mundo con los libros que se hacían acá. Hoy en día hay muchos profesionales que están trabajando desde la casa para el exterior, cada vez más, a pocos dólares, que para ellos son muchos, y para los de afuera también son pocos, pero le generan gran valor agregado, porque sigue habiendo mucho talento en la República Argentina y creemos que sería bueno que sea utilizado aquí mismo. Otra cosa que creo es que por algún motivo hay más de un Producto Bruto Interno en la Argentina, no en los bancos de Suiza, en las macetas. Uno tiene $300 debajo de la cama, el otro 400 en abajo el colchón, colchón, como decimos. El otro lo tendrá en la azucarera, y si todos, solamente con confianza, creemos que un modelo va a cambiar y empezamos a sacar esos dólares y a poner un kiosquito, consumir y hacer un montón de cosas, tenemos un chance adicional de salir adelante. Empezar a producir. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Entrevista.